Bienvenidos a una clase más de geotopografía. En este caso vamos a hacer una revisión de las tareas más importantes que son comunes a varios instrumentos utilizados para el desarrollo de las clases de campaña, para lo cual es importante mencionar de que es necesario tener los conocimientos bien claros sobre todo lo que es aparatología, es decir, todos los aparatos de medición que utilizamos para tanto sea como los principales como los auxiliares. Es decir, los elementos principales son el altímetro, el teodolito, la estación total y los elementos auxiliares, la ficha, el jalón, los clavos, las miras, el bastón con el prisma, etcétera, tal como hemos visto en las distintas clases anteriores. También tenemos que tener presente que las mediciones que podemos desarrollar en campaña van a ser mediciones del tipo lineales, es decir, vamos a necesitar eh, medir distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Tengamos en cuenta que lo que son ángulos horizontales, normalmente cuando utilizamos elementos como la estación, como el altímetro o el teodolito, vamos a poder medir por estos dos elementos, el altímetro y el teodolito, estos ángulos horizontales y normalmente le llamamos rumbos. Es decir, al ángulo horizontal medido con la referencia en el altímetro o en el teodolito sin definir o arbitraria, lo denominamos rumbos. Entonces, un ángulo horizontal va a estar definido por la diferencia, digamos así, de dos rumbos. Por otro lado, también tenemos que tener presente cuál es el método de cálculo que vamos a utilizar según los datos o las mediciones que podamos desarrollar en el campo. Entonces, los métodos de cálculo, básicamente, descomposición en triángulo, coordenadas rectangulares, todo lo que es poligonometría, las triangulaciones, nivelaciones, taquimetría, medición de puntos inaccesibles, replanteos, entre otros. Estos últimos tres elementos, es decir, la medición de puntos inaccesibles, el replanteo y la taquimetría, vamos a profundizar un poco más luego de esta clase, ya que son las grandes posibilidades en nuestra vida profesional. Con todo esto, básicamente vamos a desarrollar en nuestra campaña los métodos de medición. Los métodos de medición o las metodologías de medición van a estar relacionadas con nuestro instrumento, pero los instrumentos van a tener elementos en común, como por ejemplo el trípode, como por ejemplo condiciones de verticalidad para la medición sobre miras o sobre un prisma, por ejemplo. Las tareas principales que sí o sí debemos realizar previo a cualquier movimiento de instrumental es el reconocimiento del terreno. Es decir, verificar qué es lo que necesitamos medir, cuáles son los puntos importantes. Entonces hay que recorrer el sector, todo el sector, lo más extenso, aunque sea lo más extenso que se lleve a cabo, hay que hacerlo para poder tener todas las características, digamos, y los puntos de interés que vamos a tener que medir sobre el mismo. Luego, un croquis previo o preliminar, este croquis luego puede ser cambiado y luego puede ser profundizado, detallado y mejorado. Pero siempre
es mejor, y sobre todo si hay algún comité, digamos así, en el cual este trabajo se va realizando, hablar sobre algo, digamos así, en papel, trazar un pequeño avance, un punto de origen y un avance de lo que puede llegar a ser la campaña, y sobre todo tener presente cuáles son las tareas más principales, las tareas más relevantes que va a haber que desarrollar en ese trabajo, digamos, sobre ese terreno. Para lo cual se debe contar con alguna tableta rígida, hojas, lápiz, papel, para poder hacer ese croquis previo y luego poder, como dije, ampliarlo o detallarlo donde y cuando haga falta. La selección de puntos de interés va a ser, va a venir, digamos, desde el reconocimiento del terreno. Esos puntos de interés es muy bueno tenerlos en el croquis, debido a que luego cuando avanza las mediciones pueden ser olvidados. Entonces, si lo tenemos en el croquis, hacemos una buena selección de los puntos de interés, y esto también va a estar según el trabajo que nosotros necesitemos realizar. Es decir, la obra de ingeniería o el relevamiento lo tenemos que tener presente desde antes de hacer el relevamiento a esos detalles para hacer una buena selección de esos puntos, y allí se van a ir unificando todos los criterios del relevamiento para hacer las tareas de inicio a fin. Entonces así van a quedar, como quien diría, solapadas, tenidas en cuenta estas tres tareas en lo que es el avance de nuestro trabajo. Es fundamental tener en cuenta y hacer una muy buena selección del punto de estación, es decir, el punto donde vamos a estacionar nuestro aparato, nuestro instrumento. Aquí vamos a ver siempre una estación total, pero esto no quiere decir que todo lo que estamos hablando sea exclusivamente para una estación total. Puede ser para de trabajos con un nivel, un teodolito, una estación total y algún equipo, digamos así, que necesite un trípode, como por ejemplo un escáner láser. Si bien en el caso particular del escáner láser vamos a tener muchas consideraciones que van a estar fuera de la metodología de trabajo, pero muchas que también van a ser comunes. Entonces vamos a tener como criterios de exceso que luego ustedes van a ir seleccionando según sea el instrumento y específicamente lo que quieran abordar como trabajo de terreno, digamos. Entonces, lo que es el primer punto, digamos, vamos a seleccionar un lugar de estacionamiento en el cual sea dominante, es decir, que desde ese lugar, desde esa ubicación, logre ver la mayoría de los puntos en los cuales necesito hacer la medición. Aquí un poco señalizado o ejemplificado con esos rayos en color magenta que vamos a ir poniendo el elemento de reflexión en este caso, o la mira, o un jalón, etcétera, según sea el aparato que utilicemos para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, aquí dice que en general se establece un punto dominante en el cual se puedan visar, es decir, visualizar todos los puntos necesarios que tengamos o que necesitemos. En su defecto, el primer punto, digamos así, de estación deberá ser complementado con estaciones siguientes definidas desde la primera. Entonces, supongamos que ahora esta es la primera estación y necesitamos tener
algún relevamiento por detrás de esta construcción, o detrás de algún accidente topográfico, como una loma, una cañada, desde aquí voy a generar un punto auxiliar o un punto de estación número 2 para luego hacer exactamente lo mismo que voy a hacer aquí en ese punto. Digamos, la forma de estacionar el equipo va a ser mediante el punto y por medio de la orientación, es decir, por medio de la medición y señalización de un segundo punto. Este trabajo ya lo hemos visto, pero básicamente la estación se va a definir por medio de un punto y una orientación. Entonces, aquí vamos a tener, volviendo, vamos a tener puntos, digamos, de singularidades como por ejemplo un punto en el cual el pavimento respecto del terreno natural tiene un límite. Vamos a tener una señalización, por ejemplo puede ser un cordón vereda, los puntos esquineros de alguna construcción. Todos esos puntos son puntos de singularidades. Son puntos de singularidades altimétricos, planialtimétricos, y por lo tanto también tienen que ser seleccionados esos puntos teniendo el criterio de cambio de pendiente en el terreno para luego poder hacer un modelado del terreno en el caso que lo que busquemos sea un modelo planialtimétrico de ese lugar. Por otro lado, tenemos, luego que hacemos el estacionamiento, esta sería la curva de nivel, básicamente, que voy a tener que relevar. Entonces voy a tener varios puntos siguiendo la forma en planta que tengo en ese encuentro entre las dos pendientes o ese cambio de pendiente. Entonces, con el esquema de un levantamiento desde un vértice, o sea, desde una única estación, obtenemos las mediciones, todas las mediciones necesarias para el trabajo. Los puntos de relleno del terreno natural, como describimos aquí, y ese sistema en el cual dijimos tengo un punto y un rumbo, noten que aquí voy a tener un sistema de ejes coordenados norte-este, como si fuese el XY, y un eje perpendicular a la hoja, digamos así, que básicamente es la altura. Entonces, allí voy a tener coordenadas sobre el eje E o el eje Y el eje N o el eje X. Aquí sería la coordenada desde el origen hacia ese punto y la coordenada desde el origen hacia ese punto. Me da las coordenadas de la estación donde está situado aquí. Y luego, por medio de la definición del ángulo cero, digamos así, o del rumbo de referencia, voy a tener todos los ángulos en los cuales luego comienzo a hacer los puntos de relleno del terreno natural para hacer el modelo digital del terreno. ¿Estamos? Recordemos que las singularidades van a ser las obras de arte, construcciones existentes, etc. Con lo cual, luego de hacer la medición y el almacenamiento de estos datos, los puntos de cambio de pendiente y los puntos de singularidades los voy a tener dentro del equipo en la libreta electrónica. Luego de esta pequeña introducción o exposición de lo que es el manejo de un instrumental de una estación total, con una estación total, vamos a lo que son los procesos iniciales. Estas son las recomendaciones que son válidas, como les decía, para un altímetro, un teodolito o una estación total. Entonces, como primera medida, vamos a extender el trípode. Supongamos que queremos estacionar, este es el punto en el cual hemos definido instalar nuestra estación. Vamos a materializarlo por medio de una estaca de madera. Luego esa estaca va a tener que
coincidir exactamente el eje vertical del instrumento por ese punto. Entonces, notemos que aquí el trípode está demasiado cerrado en las patas. La idea es que las patas el trípode tenga por medio de las patas estabilidad suficiente para que no se mueva. De esta forma está demasiado abierto el trípode, entonces ni un extremo ni el otro. Esta sería la condición, digamos, de apertura más correcta. Mantener la base del trípode lo más horizontal posible es uno de los objetivos, digamos así, que tenemos que perseguir en esta tarea. Este control de lo que es la horizontalidad de la base la vamos a hacer a simple vista. Luego vamos a ir ajustando, digamos así, nuestro nivel, una vez que instalemos el aparato, haciendo un movimiento suave de una de las patas. Entonces, como segundo punto, vamos a colocar el instrumento, colocamos el instrumento en la base del trípode. Noten que aquí está la base, tenemos el tornillo que está como suelto, tomado de esa especie de arandela que le permite tomar cualquier posición en este orificio. Entonces, la plataforma del trípode, una vez que nosotros la dejemos lo más horizontal posible y le instalemos la base del trípode, ¿qué va a tener? Va a tener un esquema parecido a esto, solo que tiene 3 apoyos, la tuerca, digamos así, en la base, que es en donde se introduce este tornillo, y la base propiamente dicha, que es todo un cuerpo monolítico. Ese elemento calza y queda de esta forma. Una vez que la base nivelante, que es esta parte de aquí abajo, donde está el nivel esférico, podamos ver cómo esté fija, digamos, vamos a poder ver cómo está realmente nivelada la base del trípode. Al ajustar esta tuerca se ajusta de abajo, ya lo vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta es no ajustar demasiado fuerte, debido a que son roscas que ya están pensadas para que ajusten bien. Entonces, si nosotros ajustamos muy fuerte, podemos romper la rosca de la base nivelante, con lo cual estaríamos en un problema muy grave debido a que es algo muy delicado y que está solidario con el instrumento, con lo cual si rompemos una base nivelante, si rompemos la rosca de la base nivelante, debemos cambiar toda la base nivelante y esa base nivelante está asociada a un equipo, con lo cual tendríamos un grave problema debido a que el equipo saldría de funcionamiento y no lo podríamos usar. Por otro lado, las roscas de estos tornillos, digamos, de estas tuercas, son roscas de paso ancho, con lo cual con un ajuste firme, pero con poco torque, con poca fuerza, logramos un muy buen ajuste, digamos. Y es preferible ajustarlo 2 veces porque ha quedado medio flojo, a pasarnos de rosca y que el elemento se dañe. Tercer punto, chequeamos a través de la plomada óptica. Es una plomada que está, digamos, es un visor, básicamente, que está hacia un costado normalmente de los instrumentos, de tal forma que la visual me da el eje vertical. Si el eje vertical, digamos así, está cercano a la estaca, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve. Aquí en este círculo me da la ubicación del eje vertical, o sea, el centro. Si está en la estaca, es la condición de coincidencia óptima. Esto debe ocurrir después de haber nivelado todo también, con lo cual una primera coincidencia con la estaca no quiere decir que luego no sufra un pequeño ajuste, digamos. Entonces, el primer chequeo de la plomada óptica no define que está todo terminado, sino que no está tan lejos el eje vertical de nuestro punto de estación, con lo cual
luego de hacer coincidir las plomas, digamos, de hacer, de tomar los niveles, digamos, de ajustar los niveles, esto se debe volver a controlar. ¿Estamos? Entonces aquí básicamente se generan dos casos, en el cual la distancia sea pequeña, o que en ese caso lo único que hacemos es ajustar, desajustar la tuerca, movemos un poquito el instrumento y volvemos a ajustar la tuerca del trípode, o el tornillo, perdón, el tornillo del trípode, en el cual podemos mover el instrumento un poco y luego ya coincide. Con lo cual, la estaca que vemos aquí, la estaca básicamente me va a coincidir con el eje vertical del equipo. En el otro caso, el punto de estación o la estaca va a estar muy lejos, digamos. Entonces, si la distancia del eje vertical a la estaca es muy grande, lo que vamos a tener que hacer es mover todo el conjunto. ¿A qué me refiero todo el conjunto? Con los dos brazos, con cada brazo vamos a sostener o a levantar cada pata del trípode. Lo vamos a dejar suspendido en el aire. Al mismo momento que observamos por el ocular, es decir, que tenemos esta visual, vamos a tratar de acercar, de bajar esas patas, de tal forma que esto no se mueva, que siga coincidiendo con el eje. Y al mismo tiempo, que el elemento no se salga de eje vertical, o sea, que sea que se encuentre lo más vertical posible. Es un elemento de mucha coordinación, es una tarea que se debe hacer varias veces para poder hacer un ajuste bueno del sistema, digamos, de todo lo que es la nivelación y el eje vertical, pero con la práctica esto se logra y lo más importante es hacerlo con, con serenidad y en forma lenta. Entonces, luego de hacer esta observación, vamos a ver que esto se va a mover un poco, pero ya estamos mucho más cerca. Entonces hemos logrado la condición de coincidencia. Recuerdo de que es muy complejo lograr la coincidencia óptima con la suspensión, digamos así, del conjunto instrumento-trípode. Pero lo vamos a acercar lo más que podamos con la plomada lo más vertical posible y luego, digamos, luego de lograr esta cercanía, seguramente vamos a tener que hacer algún ajuste, nuevamente actuamos sobre el tornillo y aflojando la base nivelante y todo el instrumento, movemos un poquito y de esa forma vamos a acercar el eje vertical de la estaca y lograremos la condición, digamos así, de coincidencia óptima. Bueno, ahora vamos una vez que estamos cerca, digamos así, que tenemos la seguridad que estamos cerca de la estaca, que no estamos tan alejados, vamos a hacer la nivelación. La primera nivelación, es decir, el punto 4, vamos a nivelar por medio de las patas el nivel esférico, es decir, el nivel que está en la base nivelante. Ese nivel, básicamente, lo vamos a hacer de a una pata a la vez, haciendo un movimiento en el ajuste, es decir, desajustando, vamos a mover una pata respecto de la otra, esto se desliza, teniendo de esta forma la mano, es decir, haciendo como tomando el larguero y la parte deslizante, como si fuese una pinza, dejando mover y en todo momento digamos, considerando cuál es el movimiento que estamos logrando en la burbuja. De esa forma, esto se va a mover, cerrar, normalmente va a bajar, y la burbuja va a tomar un lugar más cercano al centro del nivel. El centro que tiene un elemento circular, un círculo oscuro, digamos, un hilo dibujado circular. Entonces, una vez que la burbuja, eso lo podemos hacer con cada una de las patas, de tal forma la burbuja se va a ir moviendo, oscilando, hasta que
con movimientos cada vez más pequeños vamos a lograr que se quede en el centro. Allí volvemos a reajustar las patas del trípode y quedaría nivelada el nivel esférico. Es importante que cuando hacemos este, mm, esta operación estemos pisando o manteniendo la pata firmemente con una cercanía, digamos, con el apoyo del pie o de alguna forma para que esto no se mueva y el movimiento sea solamente de deslizamiento y sea lo más suave posible. En el punto 5 subimos al nivel de alidada, el nivel que tiene todo instrumento en la columna vertebral, digamos así, del equipo. Entonces, básicamente el eje de alidada lo hacemos coincidir con dos de los tornillos. Esos tornillos, básicamente por movimientos opuestos, es decir, si uno viene hacia acá, el otro va a venir hacia acá, si el otro va hacia afuera, el otro va hacia afuera, es decir, hacia adentro, hacia afuera y hacia afuera. De esa forma vamos a calar o vamos a nivelar es un nivel tubular, que es el nivel de alidado, tórico, que es el nivel de alidado. Luego vamos a girar 90 grados, supongamos que estos dos fueron los tornillos que iniciamos, vamos a girar 90 grados la alidada, entonces solamente nos va a quedar actuar sobre este tornillo. Con lo cual, luego de hacer coincidir el centro con este tercer tornillo, si es necesario podemos volver a cualquier par de tornillos, es decir, si estos fueron los iniciales, podemos empezar la misma tarea con estos dos y lo mismo con estos dos. De esa forma, con todo ese ajuste fino, logramos de que el nivel de alidada esté nivelado. De esa forma hemos asegurado de que el eje vertical de nuestro equipo sea efectivamente vertical. Pero lo hemos logrado indirectamente, lo hemos logrado haciendo que el plano horizontal, que es la base nivelante, asegure esa condición. Es decir, materializamos el eje vertical por medio de hacer un plano horizontal con dos controles, un control con el nivel esférico y un control con el nivel tórico o de alidada tubular. ¿tá? Recordemos entonces que este punto, todo este esquema, digamos así, de comenzar con dos tornillos y luego pasar al tercero y girar luego a controlar ese tercero, o sea, hacer el giro de 180 grados para controlar ese tercero, se puede repetir las veces que haga falta. Normalmente estas tareas son tareas muy finas, tienen que ser haciéndolo con mucho cuidado. Y puede que pase que al girar estos tornillos encontremos un tope. En ese caso tenemos que tratar de girar y tenemos que tratar que los tornillos estén en el centro del recorrido, girando hacia el otro costo, digamos, hacia el otro sentido, logrando esa posición, digamos. Cuando finalizamos todo este proceso, decimos que estamos en estación, estamos estacionados. Próximo a esto, tenemos que medir la altura del instrumento, que es la distancia vertical desde el punto del terreno natural o desde la estaca o desde el elemento que nos esté materializando, señalando ese punto, hasta el eje horizontal del anteojo. En este caso, el eje horizontal del anteojo sería aproximadamente este, y aquí, en el caso de la estación total, tiene una cruz. Esa cruz me va a generar el punto para poder medir esa distancia vertical que denominamos la altura del instrumento. Algunas precauciones que tenemos que tomar antes de colimar a algún punto o antes de realizar la visual o visar al punto, es que debemos tener
ajustado el ocular para la dioptría de nuestro ojo. Si hay varios operadores, esto se hace complejo debido a que la dioptría depende del ojo. Básicamente se hace con el movimiento circular de un pequeño anillo, que aquí lo estoy señalando, y luego tenemos un anillo más grande, que es el anillo de enfoque. Es decir, cuando nosotros logramos el objetivo, tenemos que ver el objetivo con nitidez para poder estar certero que estamos realizando bien el apunte o el objetivo. Esto es para evitar un fenómeno que se llama paralaje, y esto se puede disminuir siguiendo estos pasos o esta metodología. Apuntar con el telescopio a un lugar bien alejado y claro. De esta forma podemos enfocar al infinito, enfocar con el anillo de enfoque, y luego vamos a girar el anillo de ocular y vamos a ajustar la dioptría hasta que se vean claramente y sin ninguna deformación ni nada por el estilo, los hilos del retículo, es decir, esos hilos que luego voy a utilizar, digamos así, para el apunte en una mira o en el prisma. Entonces, si se genera paralaje, básicamente el retículo y el objetivo a visualizar horizontal o verticalmente, recordemos que es una cruz filar, un filamento horizontal y el otro vertical, mientras se observa por el telescopio, el enfoque es incorrecto o el ajuste dióptrico inadecuado, ya sea por una mal enfoque, es decir, porque se hace turbio, digamos así, el objetivo, o porque se hace turbio la cruz reticular, vamos a tener o vamos a creer que nuestra cruz está en el objetivo, pero en realidad no está en el objetivo. Lo que estamos viendo es por ese fundido, digamos así, vamos a tener digamos así, una percepción que lo estamos haciendo bien, pero no hemos llegado a que coincidan exactamente centro contra centro. ¿Estamos? Básicamente, digamos, la comprobación más clara es que si nosotros observamos el telescopio y desplazando con nuestro ojo en forma horizontal o vertical, vemos que la cruz se mueve o que adopta distintas posiciones respecto de nuestro objetivo, es decir, se separa. Eso básicamente es el paralaje, o sea, no estamos objetivando bien, no estamos haciendo coincidente nuestra cruz filar con nuestro elemento, con lo cual, en forma resumida, básicamente el paralaje es un ángulo formado por dos visuales lanzadas a un mismo objetivo. Entonces, la diferencia entre dos posiciones aparentes que del objetivo que estoy observando. O sea, como si se moviera. Esto que decía recién, que movemos un poquito el ojo en el retículo, o en el ocular, perdón, y el elemento o la cruz se mueve respecto de lo que estemos visando o desde nuestro objetivo, digamos. Esto afecta en forma negativa nuestra precisión porque básicamente no es la medición que querríamos ejecutar, sino estaría en otra posición. Iniciando las mediciones, digamos, una vez estacionado el instrumento, podemos detallar básicamente los pasos, digamos así, para lanzar las visuales. Entonces, vamos a actuar siempre con los tornillos liberados. Todo equipo, todo elemento tiene frenos, digamos, en los movimientos. Nos vamos a asegurar de que los tornillos de freno estén liberados para poder hacer manualmente y sin mucho esfuerzo los movimientos horizontales y verticales. Entonces vamos a orientar el anteojo
básicamente hacia el objetivo, moviéndolo con las manos, al mismo tiempo que miramos por el colimador ciego, este elemento, digamos, que está asociado al telescopio y que nos ayuda a enfocar un campo cercano. Esto no nos va a dar exactamente en el punto donde queremos medir, solamente nos va a dar un acercamiento al campo. Ajustamos los tornillos de freno, ajustamos los tornillos de freno, y ahora por medio de el ocular, digamos, lanzando la visual por medio del ocular, vamos a ver qué tan lejos hemos quedado del centro o de esa coincidencia que tenemos que hacer. Entonces miramos por el ocular, enfocamos la imagen de tal forma que se pueda ver con exacta nitidez el objetivo y la cruz filar, y luego, por medio del giro de los tornillos de movimiento lento, que están cercanos al freno, notemos que aquí está el tornillo de movimiento vertical y el freno, el tornillo de movimiento horizontal y el freno, vamos a poder ajustar, acercar, digamos así, esa cruz filar al punto en el cual queremos generar la medición. Entonces, aquí en el punto 6 dice, puede ocurrir que al mover estos anillos encontremos un tope. De nuevo, como no son tornillos sin fin, debemos girar en sentido contrario, liberamos el freno y luego centremos el recorrido y volvemos a apuntar. Esto es porque no son tornillos sin fin. En ningún momento debemos forzar el equipo. ¿Estamos? Y bueno, y 7, ahora podremos tomar los datos necesarios, que básicamente en este caso lo vamos a leer desde la pantalla. En el caso de una estación, de un teodolito, lo leeremos en los nonios o directamente en los limbos. Y en el caso del altímetro, vamos a hacer la lectura de digamos así, de la regla, de la mira, o también de algún ángulo horizontal en el caso de que lo necesitemos. Aquí vemos de otra perspectiva el ocular con ajuste y el anillo de enfoque. Son anillos que tienen un movimiento para poder ajustar lo que es el objetivo, digamos, la imagen. Y aquí el visor de plomada, esto según el aparato puede estar en diversos lugares. A todo este proceso se le denomina generalmente colimación de un punto o apunte, visión, visar el punto que debemos o que queremos medir. Cuando se dirigen las visuales a una mira taquimétrica, digamos, nosotros vamos a lograr que con el colimador ciego, por ejemplo, nuestra cruz filar esté por aquí, más o menos. Y luego este movimiento o este ajuste fino lo vamos a hacer con los tornillos de movimiento lento. Entonces, básicamente, ¿cuál es la primera condición? La primera condición es que el hilo, digamos así, vertical me separe a la regla en dos, es decir, que esté al centro, y luego mi hilo horizontal me defina la medición, en el caso de un prisma, de una estación total, sería que esté en el centro, en el eje del prisma. Entonces, aquí de nuevo, con el tornillo de movimiento vertical, se lleva el hilo horizontal a lo que es la cruz filar, y luego en la práctica se utilizan dos procedimientos. El hilo horizontal sobre la mira, para definir, perdón, el hilo horizontal sobre la mira. Entonces, a la cabeza de la mira, la cruz filar se lleva a la mira hasta la misma altura del instrumento. Este punto específicamente es para la nivelación trigonométrica. Recordemos que si nosotros hacemos que la lectura del instrumento sea igual a la altura, la lectura en la mira, perdón, sea igual a la lectura del instrumento, este término, que básicamente la diferencia entre estos dos, se anula y la diferencia de nivel me genera, digamos así, una expresión mucho más sencilla, directamente con el ángulo, leyendo el ángulo, y con la medición de la longitud, ya estoy en posibilidad de calcular el desnivel.
La segunda posibilidad es el hilo superior del retículo situado en una lectura entera. Es decir, cuando yo no quiero hacer que mi hilo superior, o no me interesa que coincida con la altura del instrumento, que el hilo superior sea entera. Entonces, si esta lectura es entera, lo hacemos coincidir con una lectura entera, la diferencia entre las medidas superior e inferior va a tener menos sensibilidad a los errores, con lo cual vamos a estar facilitando un poco el método y tratando de cometer menos errores. El punto 3, entonces, realizamos la lectura sobre los hilos, normalmente el central primero, luego el superior y luego el inferior. Esto se indica a un ayudante o en una planilla, de esta forma sería la medición, con lo cual esto va quedando en la planilla, y luego de anotar estos elementos, digamos, estas medidas, se va situando el próximo punto. Básicamente, mientras el operario de la mira o el ayudante de la mira va llegando al próximo punto, el que va leyendo o el que va transcribiendo los ángulos puede estar haciéndolo en ese mismo momento, con lo cual se ahorra mucho tiempo, ya que al mismo tiempo se anotan las mediciones y se está ubicando al próximo punto. Solamente una sutileza de decir, mientras el operario está haciendo otra actividad, que el operario del instrumental, el operario de la mira o el ayudante esté moviéndose buscando el próximo punto. El cuarto paso, digamos, o el cuarto es en los cambios de estación y replanteo, es conveniente dirigir la visual al pie de la mira. Nosotros aquí estamos haciendo una lectura sobre el terreno para centrar el hilo vertical al clavo o al eje, y luego de ahí se controla la verticalidad de la mira. Con eso, el hilo vertical, que es perfectamente vertical, nos va a dar si hay alguna diferencia respecto de la mira en el inicio, digamos así, en donde está apoyado, es decir, en la estaca o en el clavo. Entonces, la mira es perfectamente vertical. Acá es digamos, una situación. La parte negra sería la mira, sin verticalidad. Con un nivel ojo de pollo, por ejemplo, podemos asegurar esa verticalidad y no debemos digamos, que el operador que está en el instrumental lo controle. Y sin verticalidad en el plano de la visual, esto no se puede ver fácilmente, debido a que el observador aquí no está viendo en este plano, con lo cual el operario que se encarga de la mira tiene que tener, si no tiene un nivel ojo de pollo que es esférico, tiene que tener precisamente una plomada o algo, o prestar muchísima muchísima atención a este proceso, digamos. ¿Estamos? Ese es entonces las faltas de verticalidades que nos van a introducir errores sistemáticos en los resultados. Cuando se dirigen visuales a un prisma, entonces, el desarrollo de un levantamiento taquimétrico, tenemos los siguientes detalles. Luego de orientar el anteojo, moviéndolo con las manos, dijimos que estaban sin freno, al mismo tiempo visamos al colimador ciego para poder ajustar, digamos, el campo de visual cerca del elemento del centro, digamos así, del elemento refractor o del prisma. Estos puntos, si ustedes lo ven, van a ser iguales. La cruz filar tiene que coincidir. Luego hacemos el movimiento lento, debido a que una vez que con el colimador ciego estamos en el campo de visual, frenamos, hacemos el ajuste fino y llevamos básicamente el punto, digamos así, o la visual al punto medio, la cruz filar al punto medio. Aquí
el ojo de pollo, digamos así, ya es un nivel que está integrado al bastón, con lo cual normalmente es muy difícil que esto se salga de nivel, pero es preciso que se controle bien al mismo momento que la punta, digamos así, de este bastón está en la estaca o en el punto que se tiene que medir. Entonces aquí vemos colimador ciego, fijamos, ajustamos por la visual del ocular al prisma, y el operador tiene que tener siempre digamos así, el bastón en vertical por medio del nivel esférico. Entonces, como objetivo es que la cruz filar esté coincidente con el centro del prisma. Con este proceso, si nosotros, digamos, medimos, vamos a obtener las mediciones en la pantalla, y básicamente vamos a tener el valor de ángulo horizontal, ángulo vertical, y la medición se va a completar debido a que vamos a efectuar una emisión electromagnética para poder definir la distancia entre la estación total, entre el eje vertical de la estación total y el eje vertical del prisma. Con lo cual, en ese mismo momento vamos a conocer las coordenadas X y Z del prisma, digamos así, respecto de las coordenadas de nuestra estación. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño simulacro, digamos así, de cómo vamos a hacer una medición. Nosotros tenemos el equipo, el instrumento, situado básicamente en una estación, y la cual va a avisar, por ejemplo, aquí, 3 puntos. Entonces, en una dirección cualquiera, se puede definir como el ángulo horizontal medido en sentido horario, que dicha alineación forma con una alineación de referencia. A eso lo vamos a denominar rumbo. Eso es lo que les decía al inicio. Cuando eso es arbitrario, el rumbo, siempre denominamos a la medición rumbo, no ángulo, pero es muy normal decir medición de ángulos horizontales y verticales. Entonces, nos vamos a referir también como ángulo, porque el rumbo básicamente es un ángulo. Entonces ahí definimos la estación 1, E1. Luego vamos a avisar al punto A, vamos a avisar el punto A, luego vamos a avisar al punto B, avisamos el punto C, y con lo cual, según lo que hemos dicho, vamos a tener los distintos rumbos, digamos así, de cada uno de esos 3 puntos. ¿Estamos? Esto sería lo que veríamos en planta. Nosotros tenemos una estación E1, el rumbo, básicamente E1A, E1B, E1C. Y por la diferencia de ellos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Todo esto está calculado, digamos así, aquí abajo, con algún detalle, algún recordatorio de lo que ya hemos visto. Básicamente lo que quiero que vean es esto. Noten, voy a hacer de nuevo la última animación. Fíjense que según cómo estén los ángulos o según cómo esté ese rumbo inicial, este rumbo que sería el rumbo inicial, el primer ángulo o la primera definición de nuestro ángulo, van a ser todos los otros ángulos. Aquí en paralelo voy poniendo mi sistema coordenado. Noten que aquí son ángulos, pero aquí ya son rumbos. Entonces, para calcular básicamente el rumbo verdadero E1A, me voy a tener que valer de todas las mediciones, alfa, beta, etcétera, para poder, o las coordenadas que me dé en el punto A, en el punto B o en el punto C, para poder definir básicamente esos rumbos. Por otro lado, y ya para ir finalizando, el manejo de los instrumentos debe ser con sumo cuidado, teniendo
siempre principal interés en el cuidado del equipo. Entonces el manipuleo debe ser despacio y siempre con las dos manos. Una vez que guardamos el instrumento, lo hacemos sin los seguros, sin los frenos. Al montar el trípode, hay que comprobar que esté bien asegurado el tornillo de sujeción. Aquí se ve bien el tornillo de sujeción, en esto ya lo hemos visto. Ese es el tornillo, aquí está la agarradera del tornillo y esta es la parte de abajo, digamos así, del trípode, la base del trípode, donde actúa el tornillo para fijar en la tuerca la base nivelante. ¿Tá? Y al transportar, digamos así, el conjunto instrumento-trípode, siempre esto se realizará en forma vertical. Y si hay alguna duda, lo desmontamos. No hay que correr ningún riesgo con esto. ¿Vamos? Los tornillos de freno siempre se van a presionar hasta un tope, digamos. No muy a fondo, debido a que esto se puede romper. Estos son elementos de relojería. No hay que abandonar nunca el instrumento estacionado donde exista la posibilidad de accidente o robo. Al realizar el estacionamiento de modo de que las patas se sitúen demasiado juntas, hay que asegurar su apoyo. Las patas no deben estar muy juntas porque si no, el equipo va a tener muy poca estabilidad. No limpiar el ocular ni el objetivo con los dedos. Esto se deberá realizar con un papel muy suave. Es muy común, debido al uso de muchas personas, que se quiera limpiar. Se debe limpiar con un paño muy fino o con un papel tissue o de mucha suavidad. Por otro lado, al visar el punto colimar sobre la mira o el prisma, se debe ver perfectamente el retículo, sin error de paralaje. Eso lo debemos controlar siempre. No apoyar las manos sobre el trípode, solo accionar los tornillos. Cuando uno se apoya como un bastón, el trípode se puede mover y las patas se pueden deslizar replegándose. Al desplazarse alrededor del trípode, es muy común, sobre todo cuando hay muchas personas, que se tropiecen, con lo cual queda tirado por la borda todo el trabajo que se hizo. Y previamente de comenzar las observaciones, debemos comprobar que el origen de los ángulos verticales, es decir, cómo tenemos seteado o dónde tenemos nuestro origen, el sentido o avance de los ángulos horizontales, nuevamente, la graduación de los limbos, la inexistencia de paralaje, visibilidad del punto, el perfecto nivelado, el calado de los niveles, el origen de las coordenadas, del sistema de coordenadas, el rumbo de referencia o norte verdadero, la verticalidad de la regla, mira, prisma, etc. Es decir, que básicamente son cuestiones, noten que están vistas de varios enfoques, pero siempre con el mismo objetivo, con el objetivo de tratar de hacer que nuestro sistema, digamos así, sea muy metodológico, que no tenga errores debido a que obviemos algún paso y sobre todo sumo cuidado. Bueno, nos estamos viendo y hasta luego.